Las empresas tienen 5 etapas de crecimiento. ¿Cómo convierto una idea en un negocio que vende todos los días? Esa es la pregunta en la cual deberías enfocarte. La inmensa mayoría de gente no saben diferenciar entre el pensamiento de empleado al pensamiento de emprendedor. ¿Cómo construyo una empresa que funcione sin depender de mí? Hay un momento para escalar el negocio. Hay gente, increíble cantidad de gente que dice: Luca, ¿cómo escalo mi empresa? Y estás en la etapa de despegar. Luca, ¿cómo escalo mi empresa? Y no la has estructurado. Hay que estructurar para luego escalar. Ninguna empresa crece por casualidad y ninguna empresa se quiebra por accidente. Por aquí Álvaro Luca y hoy vamos a hablar acerca de las 5 etapas del crecimiento empresarial. ¿Y por qué es crucial esto? Esto se parece mucho a como cuando tienes tu primer bebé, tu primer hijo, tu primera hija, o en su defecto, no en las mismas dimensiones, cuando tienes una mascota, ¿de acuerdo? Las empresas funcionan exactamente igual. Si tú tienes un bebé que tiene entre 1 y 6 meses, él tiene un tipo de alimentación, unas vacunas específicas y un trato particular en esa etapa. Si tú le aplicas a un bebé recién nacido la alimentación de un niño de 3 años, podrías matarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Podría ser muy crítico. Bien, lo mismo pasa con las empresas. Las empresas tienen 5 etapas de crecimiento y yo he identificado más de 3.200 empresarios a los cuales les hemos ayudado, les hemos servido y más de 3.000 emprendedores que no saben en qué etapa están. Y como no saben en qué etapa están aplicando estrategias, técnicas, se están preguntando las cosas incorrectas. Imagínate tener un bebé de 1 año de nacido y estar diciendo: caramba, es que el niño no sabe leer y estoy muy preocupado. Voy a pagar $10,000 por unas clases donde le enseñen a leer. Cualquier persona diría: oye, me tiene 1 año, no necesita estar leyendo en este momento. Más allá de que si puede o no puede, no es el momento para esto de repente. De repente esto va a ocurrir a los 2 años, a los 3 años. Empezamos a hacer unas aproximaciones a esto. Lo mismo pasa con la empresa. Las empresas tienen 5 etapas. Si no sabes en qué etapa estás, vas a estar aplicando las técnicas y las estrategias incorrectas, ¿de acuerdo? Las 5 etapas de crecimiento empresarial. Etapa número 1, la etapa de despegar, ¿de acuerdo? Para cada etapa te voy a decir la identidad que debes manejar, el número de empleados, la facturación y la pregunta clave. Vamos a resumirlo. Dejémoslo en número de empleados, facturación y pregunta clave. La primera etapa es la etapa de despegar. En esta etapa tienes que pasar de empleado a emprendedor y la inmensa mayoría de gente muere ahí. No saben diferenciar entre el pensamiento de empleado al pensamiento de emprendedor. Y entonces se vienen a montar un negocio y la inmensa mayoría no pasa de la etapa 1, que es la etapa de despegar, porque todavía piensan como empleado, deciden como empleado, evalúan como empleado, se preocupan por las cosas que un empleado se preocuparía, pero hay que transicionar de empleado a emprendedor. En esta primera etapa tenemos entre 1 y 5 colaboradores, ¿de acuerdo? De 1 a 5 colaboradores. Si tu empresa tiene entre 1 y 5 colaboradores, muy probablemente está en la etapa de despegar. Y la facturación estimada es entre $50,000 al año y $200,000 al año, ¿de acuerdo? De repente en One Million Week o en Máquina del Dinero les voy a decir cuántos empleados debería tener según mi facturación. Porque usted no puede facturar $100,000 y tener 20 empleados. Si factura $100,000 al año, ¿de acuerdo? Porque esos son como $8,000 mensuales. Usted no puede tener usted puede tener 2 o 3 empleados máximo, no puede tener más. La facturación le determina el número de empleados. Usted no puede contratar gente simplemente porque quiere. La gran pregunta de la etapa de despegar es: ¿cómo convierto una idea de negocio en una empresa que vende todos los días? ¿Cómo convierto una idea en un negocio que vende todos los días? Esa es la pregunta en la cual deberías enfocarte y sobre la cual más deberías preocuparte, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes entre 1 y 5 empleados, facturas entre $50,000 y $200,000 al año, colócame despegar en el chat para que identifiques que estás en esa etapa. Si estás en esa etapa, es muy importante para ti, de lo que voy a enseñar la próxima semana, el sistema de marketing y ventas. Porque si estás en la etapa de despegar, lo primero que tienes que hacer es aprender a vender de manera escalable, de manera masiva y de manera consistente tus productos y servicios. Entonces aquí van los errores. Hay gente que está en la etapa de despegar y dice: quiero establecer procesos. ¿Para qué diablos tú vas a establecer procesos? Es que estoy en la etapa de despegar, estoy apenas en $50,000, $100,000.
al año y quiero traer un consultor de liderazgo. ¿Para qué? Quiero contratar un líder de talento humano. ¿Para qué? Quiero un director de operaciones. ¿Para qué? No te alcanza, no lo necesitas y te estarías pegando un tiro en el pie. Es exactamente igual que tú tener un niño, un bebé de 6 meses y estar diciendo, caramba, voy a matricular al bebé en la universidad, ¿sabes? Tiene cara que va a ser como ingeniero. ¿Te das cuenta lo estúpido que suena esto? Entonces, cuando no sabemos la etapa en la que estamos, tendemos a cometer muchos errores. Segunda etapa del crecimiento empresarial, acelerar. Aquí debes transicionar de ser un emprendedor a ser un líder, que no es lo mismo. De emprendedor a líder. El emprendedor quiere vender. Pasó de empleado, que era un buen trabajador, a emprendedor, que es un buen vendedor, y ahora pasa a ser un líder, ¿de acuerdo? Es un gran motivador, un gran inspirador, un gran reclutador de equipos. En esta etapa deberíamos estar facturando entre $200,000 y $500,000 al año. Y en esta etapa ya deberíamos estar entre 5 y 20 colaboradores, ¿de acuerdo? Entre 5 y 20 colaboradores. La pregunta clave de esta etapa es ¿cómo ordeno el caos sin frenar el impulso? Si bien mi prioridad no es ordenar, mi prioridad es acelerar, tengo que ver cómo voy ordenando eso que voy acelerando de manera que no me frene el impulso. Y eso es muy importante, es una política que yo tengo en Luca Academy. Me gusta trabajar rápido, me gusta avanzar a toda velocidad, no quiero dejar de acelerar. Mark Zuckerberg dijo, si no estás rompiendo cosas es porque vas muy despacio. Si tú dijiste en la etapa de acelerar, necesitamos unas oficinas lindas y las pintamos y las hicimos de tal manera y las oficinas llevan 1 año y no se te quedaron pequeñas y si lo que estás estableciendo no te ha tocado desbaratarlo 2 o 3 veces al año, no vas lo suficientemente rápido. En la etapa de acelerar, ya aprendiste a convertir tu idea en un negocio. Ahora necesitas aprender cómo acelerar más, reduciendo la cantidad de desorden. Pero va a haber mucho desorden, ¿de acuerdo? En ese momento estamos facturando entre $200,000 y $500,000 anuales y tenemos entre 5 y 20 empleados. Etapa número 3, estructurar. Ahí debes pasar de ser un líder a ser un director general. De ser un líder a ser un director general, un CEO. Es una transición, ¿de acuerdo? Para la etapa de estructurar, vas a estar facturando entre $500,000 y $1,000,000. Entre $500,000 y $1,000,000. Y vas a tener entre 20 y 80 colaboradores. ¿De acuerdo? La gran pregunta de la etapa estructurar es ¿cómo construyo una empresa que funcione sin depender de mí? Particularidades. En esta etapa, cuando estoy entre 20 y 80 personas, ahora sí necesito un líder de recursos humanos. Aquí sí necesito un líder de recursos humanos. Aquí sí necesito un líder de ventas. Aquí sí necesito algunas cosas. Aquí sí ya estoy pensando cómo conseguir un director de operaciones. Aquí ya estoy pensando en eso para yo convertirme en director general, ¿de acuerdo? Aquí debo dejar de liderar algunas cosas para que mi director de operaciones, mi directora de operaciones, mi líder de recursos humanos se encarguen de esas cosas que ya yo no debo encargarme. Aquí en esta etapa de estructurar, el emprendedor que se convirtió en líder y ahora se convirtió en director general, se está convirtiendo en director general, es una persona que tiene que aprender a manejar el networking, a manejar las relaciones interpersonales, intercompany, ¿de acuerdo? Construir aliados estratégicos, ir a cenas, ir a foros, ir a eventos, aparecer en la palestra pública, aparecer en ruedas de prensa, porque entonces la imagen del director general comienza a impulsar muchísimo más la organización, muchísimo más la compañía. Pero para eso no debería estar pagando nómina, para eso no debería estar haciendo el proceso de contratación. Esta persona debería estar en congresos, en eventos, en entrenamientos, en formaciones, trayendo esta información a su equipo. Debería estar colocando el ojo y diciendo, este puede ser un líder, este puede ser un líder. Y empezamos a implementar ahí un sistema de talento, ¿de acuerdo? Y un sistema de administración y finanzas. En cada etapa vamos a implementar sistemas distintos. Recuerden que la próxima semana les voy a enseñar los 7 sistemas del crecimiento empresarial. Van a saber qué es el sistema, cómo funciona el sistema y cómo podrían implementarlo en sus empresas. Todas las empresas son un conjunto de 7 sistemas. Ni más ni menos. ¿Qué es una empresa? Una empresa es un sistema de sistemas. Lo vamos a ver la próxima semana en clase.
Estas sesiones de esta semana son semanas de preparación. Recuerden que One Million Week tiene 3 etapas: preparación, entrenamiento e implementación. Y estamos en la preparación. Quiero que tomen conciencia, quiero que tomen nota, quiero que se autodiagnostiquen para que la otra semana en el entrenamiento lo aprovechen al máximo, que vamos de lunes a lunes. 8 días de entrenamiento por Zoom a las 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Miami. La gran pregunta de la etapa de estructurar es: ¿cómo construyo una empresa que funcione sin depender de mí? ¿Se comprende? ¿Cómo construyo una empresa, una gran empresa que funcione sin depender de mí? Cuando salimos de la etapa de estructurar, recuerden, etapa número 1, despegar. Etapa número 2, acelerar. Etapa número 3, estructurar. Etapa número 4, escalar. Escalar. Y voy a arrancar en esa etapa con la pregunta clave que es muy importante. ¿Qué parte del negocio debería multiplicar y qué parte del negocio debería eliminar? Una pregunta fundamental. ¿Qué parte del negocio debería multiplicar y qué parte del negocio debería eliminar? Cuando entro en la etapa de escalar, hay un gran peligro, y es que usted quiera escalar todo el negocio, ¿de acuerdo? Que usted quiera escalar todas las áreas del negocio, y se va a dar cuenta que cuando llegue la etapa de escalar va a tener en sus manos trigo y cizaña, porque la cizaña se parece al trigo, crece junto al trigo, ¿de acuerdo? Y es el momento en que hagas una nueva transformación de tu identidad y digas, esto me sirve y esto no me sirve. No significa que porque el negocio pasó la etapa de estructurar y se organizó. Fíjate en esto. La etapa en la que me organizo es en la tercera. Al principio todo es caos, pero muchos de ustedes los perfeccionistas quieren organizar desde el comienzo. Los que son conversadores, que se hacen muchos amigos, los energéticos, los más sanguíneos, no quieren organizar nunca. Pero hay un momento para organizar el negocio, hay un momento para acelerar el negocio, hay un momento para despegar el negocio y hay un momento para escalar el negocio. Hay gente, increíble cantidad de gente que me dice, Luca, ¿cómo escalo mi empresa? Y estás en la etapa de despegar. Luca, ¿cómo escalo mi empresa? Y no la has estructurado. Hay que estructurar para luego escalar, ¿de acuerdo? Y en esta etapa de escalar, entonces tenemos una facturación entre 1 y 5 millones de dólares, ¿de acuerdo? Tengo entre 80 y 250 colaboradores y paso de director general a estratega, que es una conversación totalmente distinta. Porque el estratega está mirando no la empresa, está mirando el mercado, y no solo está mirando el mercado, está mirando el futuro. Y está tomando decisiones hoy de la empresa, está tomando hard choice. Un hard choice es una decisión difícil que tengo que tomar que me da una ventaja competitiva como resultado, pero me hace negarme a una parte del negocio. Por ejemplo, saliéndome de contexto, un hard choice. Me gusta esta mujer, comparto con ella la vida, de repente hay buen sexo, es una buena socia, es una mujer espiritual, hard choice. Me voy a casar con ella. Al casarme con ella, genero una ventaja competitiva. Ya no estoy solo en la vida, tengo una socia para mi vida, tengo una consejera, tengo una visión que me complementa, seguramente tiene habilidades que yo no tengo, me gano una ventaja competitiva porque me vuelvo más robusto como ser humano, pero pierdo una parte del negocio, en el buen sentido de la palabra, porque entonces si yo ya la elegí a ella, ya yo no puedo elegir salir con otra mujer, ¿de acuerdo? Porque rompería el pacto que hice con ella y entonces mi ventaja competitiva se diluye. En esta etapa en la que te conviertes de director general a estratega, tomas hard choices que llevan a la empresa a tomar ciertas ventajas, ¿de acuerdo? Pero cuando no se toma hard choice, entonces la empresa pierde esa ventaja y se vuelve genérica en el mercado. Piense usted en las aerolíneas low cost. Las aerolíneas low cost dicen, no necesitamos un montón de alimentos, muchos alimentos en el vuelo, solo unas Pringles, unas Coca-Colas, agua, café, té y unos snacks muy pequeños. Porque somos low cost, ¿de acuerdo? Por tanto, no ofrecemos en los vuelos internacionales cenas especiales, etcétera, etcétera. No tenemos primera clase, tenemos business class, que son las 3 primeras líneas que usted encuentra en aerolíneas como Spirit, como Avianca, etcétera, etcétera, que son un poquito más cómodas, pero no son una primera clase. Es un hard choice. Si pusieran primera clase, no tendrían 3 líneas adelante, 3 filas de sillas, tendrían 2 para que sean reclinables. Pero eso les hace tener menos volumen de clientes, de pronto un precio más alto. Pero como tomaron el hard choice de ser una aerolínea low cost, eso les implica que les da una ventaja competitiva, precios más asequibles al mercado. Ya no tendrían 6 personas en las filas de adelante, sino 9.
o de repente 12, porque puede tener 3 o 4 líneas de filas delanteras. Ya no son primera clase, sino business class, que es un poco mejor que turista, pero son hard choices. Eso les da una ventaja en el mercado, más velocidad, el avión se llena más rápido, se venden los boletos más rápido. En lugar de comprar aviones tan grandes, pueden comprar varios aviones pequeños. Por ende, pueden tener más horas de salida porque tomaron una decisión estratégica difícil. Al tomar esa decisión estratégica difícil, eso les da una ventaja. Cuando traicionan la decisión estratégica difícil, caen en desventaja porque se vuelven genéricos. Somos low cost, pero compramos Boeing 787 que tiene primera clase. No es coherente. En la etapa 4 es el momento de hacerme esas preguntas al momento de escalar, porque escalar requiere estrategia. Escalar requiere tomar decisiones difíciles. Escalar requiere definir quién soy como empresa y quién no soy. Escalar requiere que yo tenga claro cuáles son los problemas que resuelvo a mi cliente. Debo tener claro quién es mi cliente y quién no es mi cliente. Para escalar ya no puedo entrar en la etapa de experimentación, porque escalar es todo lo contrario a experimentar. Escalar es hacer crecer lo que ya funciona. Experimentar es no sé qué funciona. Entonces imagínense una empresa que esté facturando entre 1 y 5 millones de dólares y quiera permanecer en la experimentación, pues no va a escalar. Tienes entre 80 y 250 colaboradores, facturas entre 1 y 5 millones y tu pregunta es, ¿qué parte del negocio debo multiplicar y qué parte puedo eliminar? ¿Se está entendiendo? Sí o sí, colóqueme en el chat. ¿Se está entendiendo? Quiero saber si estoy siendo claro, si se está comprendiendo, por favor. Etapa número 5, la etapa de dominar. Debes pasar de la mentalidad de estratega a la mentalidad de empresario. Usualmente, el estratega está ocupado de una empresa en un mercado. El empresario empieza a pensar en varias empresas. De hecho, voy a grabar un contenido. A ver, díganme de 1 a 10 qué tan llamativo es esto, qué tanto les llama la atención esto. Voy a grabar un contenido donde te explico por qué cada empresario debe tener mínimo 3 empresas. 3 empresas. 2 empresas es un peligro, 1 empresa es un súper peligro. 3 empresas como mínimo. Cosas como estas te voy a enseñar en la clase. Y no son 3 empresas operando y vendiendo. Son 3 empresas que tienen funciones distintas que al final cubren a la empresa principal, pero todos deberían tener 3 empresas. Entonces, cuando estás en la etapa de dominar, pasas de estratega a empresario y el empresario está pensando en múltiples empresas, en múltiples mercados, en cómo pasa de estrategia competitiva a estrategia corporativa, cómo crea otras unidades de negocio. Está pensando en cosas distintas, ¿de acuerdo? Muy distintas a las de sus versiones anteriores en la etapa 4, 3, 2 o 1. En la etapa número 5 la conversación empieza a cambiar. El asunto es que desde la etapa 1 tú debes estar visualizando que vas a llegar a la etapa 5 y estar trabajando en eso. Es decir, ¿alguno de ustedes esperó que su hijo tuviera 30 años para colocarle un nombre? ¿Alguno de ustedes esperó que su hijo tuviera 20 años para llevarlo a la escuela a aprender a leer? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Si bien los niños aprenden a leer a los 4 años, si bien a los 18 años escogen su carrera universitaria, si bien como a los 30 años se vuelven ya hombres o mujeres y se casan, 25 años se casan, desde que nacieron, usted estaba trabajando para el futuro de ellos. Desde que nació, usted le escogió el nombre que iba a tener toda la vida. Desde que nació, usted dijo, me encantaría que se ocupe de la empresa, vamos a ver qué elige, pero desde que era pequeño usted empezó a ver los dones, los talentos, empezó a orientarlo. Lo mismo ocurre con la empresa. Usted no me puede decir a mí, Luke, yo estoy en la etapa número 1, ¿yo para qué me preocupo de la etapa 2, 3, 4, 5? Porque sería un mediocre. Recuerde que ninguna empresa crece por casualidad y ninguna empresa se quiebra por accidente. Escriban eso aquí en el chat ya mismo. Ya mismo. Ninguna empresa crece por casualidad y ninguna empresa se quiebra por accidente. La etapa de dominar son empresas que facturan más de 5 millones de dólares. Luego vienen otras etapas adicionales de empresas mucho más grandes, pero con esto es suficiente para que aprendamos hoy. La pregunta que se hace este empresario es ¿cómo trasciendo mi empresa sin perder lo que la hizo única? ¿Cómo domino el mercado sin perder la esencia misma de mi empresa, sin venderme barato a la demanda, sino que pueda permanecer dentro de mi esencia? Una empresa de la etapa de dominar se estima, estos son estimaciones, no son leyes, ¿de acuerdo? Se estima que tiene más de 250 colaboradores, entre 250 y 600 colaboradores, 250 a 500 colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces, esto para decirles que sea la etapa en la que estén, deben trabajar con mentalidad de etapa número 5. Sea la etapa en la que se encuentren, deben trabajar y visualizarse para llegar
a la etapa número 5. Porque ver la etapa número 5, ver la graduación, es la que le va a permitir matricularse en el colegio. ¿De acuerdo? Ver la boda es la que le va a permitir escoger a la pareja correcta. ¿Se comprende? Si usted escoge su pareja hoy por lo que su pareja es hoy, se está equivocando. Usted debe escoger su pareja hoy pensando en quién va a ser con esa persona en el futuro. Y si ese futuro no pinta, entonces tiene la persona equivocada. Lo mismo ocurre con las empresas. Usted puede estar en la etapa 1, 2 o 3, pero el entrenamiento de la otra semana es para llevarte desde la etapa 1 a la 5, de la 2 a la 5, de la 3 a la 5, de la 4 a la 5, siempre empujando a la etapa número 5. Luque, pero ¿y si yo no logro llegar a la etapa 5 y solo llego a la etapa 3? ¿Le parece poca cosa? Una empresa de $500,000 a $1 millón anuales. Menos del 5% de las empresas en Estados Unidos hace más de $1 millón anuales. ¿Sabía usted eso? Y si su empresa sigue viva, después de 3 años, usted hace parte de la cuota de menos del 25% de las empresas que se crean y sobreviven más de 3 años. Así que si usted está acá conmigo y está en la etapa 1, 2, 3 o 4, usted es un ganador, usted es una ganadora y yo quiero felicitarlos, ¿de acuerdo?